Bien, buenas tardes, vamos a continuar. Estábamos revisando las operaciones de procesamiento en el dominio espacial y habíamos comentado que estas operaciones en el dominio espacial pues básicamente se refiere al conjunto de operaciones que nosotros podemos aplicar en una imagen, vamos a decir, definida en un plano, donde podemos accesar a la información que contiene la imagen a través de las coordenadas de sus píxeles. Entonces, veíamos que para poder operar o procesar esas imágenes, normalmente, bueno, lo podíamos hacer desde dos puntos de vista, en función de la información que nosotros fuéramos a operar para obtener un píxel resultante o los píxeles resultantes de la imagen final. En este caso decíamos que si solamente procesábamos la imagen original píxel por píxel para generar la imagen resultante, pues hablábamos de operaciones que se categorizaban como transformaciones de intensidad. Y por otro lado, si hablábamos de operar sobre un conjunto de píxeles localizados en las cercanías o en la vecindad de uno de los píxeles de interés para procesar el píxel resultante de la posición correspondiente, entonces hablábamos de un procesamiento llamado filtrado espacial. ¿Sí? Y bueno, comenzamos a describir algunas de las funciones que tenían que ver con la primera categoría, que era transformaciones de intensidad. En particular, bueno, hablábamos de 4 operaciones, ¿no? Que era el complemento de una imagen, que era el umbral o la binarización de una imagen, y las operaciones de brillo y contraste. Ahora vamos a ver otro concepto relacionado con el contenido o la información que nosotros podemos visualizar en las imágenes. Y decíamos, bueno, que este concepto, que es el histograma, de alguna manera nos iba a ayudar a establecer un parámetro en el cual nosotros podíamos definir si es que la imagen o el entorno donde fue capturada esa imagen había buenas condiciones. Y en el caso que no lo hubiera, pues podemos nosotros hacer que esa característica mejore de tal manera que la información en la imagen no sea útil para nosotros poder registrar características que sean de interés para la aplicación que estamos desarrollando. En particular, uno de los fenómenos que se ven muy afectados cuando nosotros capturamos la imagen, al ser un fenómeno óptico o las características de luz, que son las que debemos de tener cuidado cuando estamos capturando imágenes, pues normalmente esas propiedades del entorno, del ambiente, se ven reflejados precisamente en las características que veíamos ayer, que era el contraste y el brillo. ¿Sí? Entonces, a partir de que nosotros obtengamos o calculemos el histograma de una imagen, pues nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles fueron las condiciones de iluminación que teníamos en ese momento. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar el concepto de histograma, y a partir de ese concepto de histograma, pues vamos a determinar si es que la imagen es susceptible de poderla mejorar o no. Y bueno, veremos algunas estrategias que nos van a permitir hacer esa mejora. Bien, entonces el histograma simplemente está asociado a es un concepto de estadística. Ustedes saben que desde el punto de vista de la estadística, pues este histograma simplemente nos indica la frecuencia de repetición de un conjunto de características o de eventos. En particular, aplicado a lo que serían las imágenes, pues este histograma, esos eventos o esas características
desde el punto de vista de las imágenes, pues serían básicamente las intensidades. Entonces, la información que me va a proporcionar el histograma será entonces la frecuencia con la que aparecen cada una de las intensidades dentro de la imagen. En este caso, otra vez vamos a suponer que la codificación de los niveles de gris está en 8 bits. Entonces, si eso lo tenemos en 8 bits, quiere decir que el número de intensidades que yo voy a tener presentes en una imagen codificada en 8 bits será de 256. Y esas 256 intensidades pues están etiquetadas, en este caso de 0 a 255. Entonces, para poder construir el histograma, pues va a ser un gráfico donde el eje horizontal le vamos a asociar lo que sería el número de intensidad, es decir, vamos a organizarlo de tal manera que tenga este orden ascendente, donde en el origen colocaremos la intensidad 0 y luego avanzaremos hacia la derecha en orden creciente hasta que en la parte o del lado derecho completamente quede la intensidad 255. ¿Sí? Y en el eje vertical acomodaremos el número de veces que aparece cada intensidad dentro de la imagen. Entonces, aquí cómo podemos nosotros construir un histograma, pues simplemente haciendo una exploración en el contenido de cada una en el contenido de cada uno de las celdas de la imagen y dependiendo de la posición o píxel que yo esté visitando, voy a comparar o tengo que saber cuál es la intensidad que está almacenada y dependiendo de la intensidad, ya sea bueno, cualquiera de la 0 a la 256, pues simplemente yo voy a tener un contador para cada una de esas intensidades. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tener un contador para la intensidad 0, un segundo contador para la intensidad 1 y así sucesivamente un contador para la intensidad 255. ¿Vale? Entonces, en total tendría 256 contadores, donde, bueno, cada uno de ellos me almacenará el número de veces que aparece esa intensidad dentro de la imagen. Entonces les decía, pues la forma de resolver esto es simplemente hacer una exploración a la imagen y dependiendo de la exploración que hagamos, pues nosotros en cada píxel vamos a preguntar cuál es la intensidad que está almacenada y en función de eso, pues nosotros incrementaremos cada uno de los contadores. Al final, que terminemos de resolver o de hacer la exploración sobre la imagen, pues entonces los contadores correspondientes tendrán la frecuencia o número de veces que apareció esa intensidad, perdón, dentro de la imagen. Entonces, de manera común, vamos a encontrar que los histogramas se representan mediante una gráfica. ¿Sí? Y esa gráfica, bueno, contiene los ejes que les acabo de mencionar. En el eje horizontal pondremos lo que son el valor de cada intensidad y en el eje vertical el número de veces que se repitió. ¿Sí? Entonces, esa gráfica pues más o menos va a tener esta forma. Decíamos que este eje horizontal estará en función del número de bits con el que fue codificada la imagen. Por ejemplo, aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede o cómo cambiaríamos esta gráfica? ¿Qué le modificaríamos si supiéramos que la imagen viene codificada en 4 bits? Los niveles de intensidad. Los correctos. ¿Cuántos serían con esos 4 bits? 16. Es correcto, ¿sale? Entonces, aquí tendríamos que hacer una modificación en nuestra gráfica. Si nos dicen que las imágenes vienen codificadas en 4 bits,
quiere decir que cada una de esas imágenes, el número de intensidades diferentes que va a contener son 16. Y esos 16 pues irían en el rango de 0 a 15. Por lo tanto, la modificación que yo tengo que hacer aquí es que el eje horizontal, en lugar de reservar un espacio desde el 0 al 255, los tendría que escribir nada más 0, 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta 16, perdón, hasta 15. ¿Sí? Y para poder hacer mi histograma, en lugar de tener 256 contadores, aquí necesitaría yo nada más 16 contadores. Y otra vez, exploraría la imagen en cada píxel para saber qué intensidad está almacenando, y dependiendo de la intensidad que esté almacenando, yo voy a incrementar el contador correspondiente. ¿Vale? Entonces, con eso, finalmente, pues construiríamos nuestra gráfica y aquí tendríamos barras, ¿no? Es una gráfica de barras. Entonces, ese es el concepto de histograma. Es la distribución de la frecuencia o del número de veces que aparecen las intensidades en una imagen. Aquí un ejemplo nada más para que vean en sí el concepto. Esta es la imagen en niveles de gris. Y bueno, otra vez aquí lo mismo, ¿no? Recordar que estamos trabajando con imágenes en niveles de gris. ¿Qué sucede si yo tuviera una imagen en color? Si yo tuviera una imagen a color y quisiera ver el histograma, pues entonces yo debería de tener un histograma para cada color, ¿sí? Es decir, un histograma para la capa roja, un histograma para la capa verde y un histograma para la capa azul, ¿vale? En nuestro caso, como estamos trabajando con una sola capa, que son los tonos o niveles de grises, por lo tanto, solamente tenemos un histograma. Y aquí simplemente el algoritmo o la función que escribamos para poder obtener el histograma, pues si tuviéramos el interés de analizar una imagen a color, pues simplemente lo que haríamos, simplemente lo que haríamos sería aplicar el mismo algoritmo, pero para cada capa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo. Esta es la imagen en tonos de gris. Vean el rango de las barras que va desde 0 a 255. Y bueno, fíjense qué tipo de información nos proporciona aquí el histograma. De entrada vemos que este histograma, vean que en su mayoría, o más bien casi todas las intensidades de la 0 a la 255 están contenidas dentro de la imagen. ¿Vale? Entonces quiere decir, desde este punto de vista de distribución o de rango dinámico, que es a lo que se le va a llamar el rango dinámico será el número total de intensidades que contienen o que vienen en la imagen. Aquí del histograma podemos ver que esta imagen tiene un rango dinámico completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un rango dinámico completo? Pues que básicamente está utilizando todas las intensidades de que es capaz de captar la cámara, es decir, los 8 bits. ¿Sí? Y también podemos ver, vean cómo la frecuencia de las intensidades en el rango de 0 a 150, por ejemplo, son las que van a tener mayor, o son las que van a aparecer más veces. ¿Sí? Entonces, esto está asociado porque, bueno, si observamos la imagen, vemos que en su mayoría, pues predominan los niveles programa. Ustedes con eso deben de imaginar que en la imagen aparecen muchos tonos grises oscuros. Y vean en comparación con la frecuencia de los niveles claros que van en este caso del 150 al 255,
Vean que casi la proporción de la relación es la mitad en cuanto a frecuencia. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de información que nosotros debemos de verificar. Aquí les digo, como está ocupado todo el rango dinámico o como todas las intensidades se ven reflejadas aquí en el histograma, aunque unas aparezcan más veces y otras aparezcan menos veces, aquí lo importante es que de alguna manera está en esta imagen está contenida toda la información o aparecen todas las intensidades posibles. ¿Sí? Es decir, aquí hay un buen uso del sensor o de manejo de iluminación porque se maneja todo el rango dinámico. ¿Por qué decimos que es un buen uso? Porque estamos ocupando todos los valores posibles de intensidad. Les ejemplifico eso hablando de señales en una dimensión. Por ejemplo, ¿a qué se traduce eso? Si nosotros, en lugar de ocupar, o imagínense este mismo histograma, vamos a suponer que en lugar de que el histograma estuviera así distribuido a lo largo de todas las intensidades, imagínense que nada más estuviera concentrado en el rango que va de 0 a 150 y que del 150 en adelante pues fuera 0. ¿Eso qué significa? Pues significa que si está en 0, pues esas intensidades simplemente no aparecen en la imagen, es decir, predomina todavía, o en este caso la imagen se vería más oscura, ¿sí? Porque no está equilibrado eso respecto a los tonos blancos, por un lado. Por otro lado, imagínense que la cámara siempre tomara capturara las imágenes y siempre apareciera en ese rango. Entonces quiere decir, por un lado, que si yo solamente tengo hasta 150 intensidades, pues a lo mejor quiere decir que no necesito codificar la información en 8 bits. Tengo que codificarla en menos bits. Por ejemplo, en lugar de 8, a lo mejor con 7 bits sería suficiente. Con 7 bits, en lugar de los 256, tengo 128. ¿Sí? Entonces, bueno, ese comentario es desde el punto de vista que alguna vez lo mencionamos, que si yo tengo un convertidor analógico digital de más bits, pues me cuesta más caro. Si lo tengo con menos bits, pues me cuesta menos caro, si es más barato, ¿vale? Entonces, si las imágenes siempre van a salir truncadas hasta 150, pues entonces no tiene caso que yo compre una cámara con muchos bits, porque a lo mejor es el comportamiento de las imágenes, ¿sí? Ese es un punto de vista. Otro punto de vista sería el siguiente. También ese sería un indicativo que quizás la iluminación que se está utilizando para hacer la captura de la imagen no es la adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor el entorno o el medio ambiente en donde estamos hay poca iluminación y bueno, y si eso le sumamos que el sensor que trae la cámara no es de buenas características, pues entonces ese sensor junto con la iluminación, pues lo que va a generar que nosotros veamos imágenes oscuras. Entonces, en lugar de que esta parte de 150 hacia arriba sea completamente nula, pues van a aparecer aquí intensidades muy pequeñas. ¿Sí? Entonces, diríamos que ahí el rango dinámico es pobre. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando todo vamos a decir, todas las intensidades. Lo ideal, cuando se habla de estas imágenes digitales, pues es que todas las intensidades de la imagen, o todos los píxeles, perdón, de la imagen, ocupen todo el rango de intensidades posibles. ¿Sí? En ese sentido, que es como esta, entonces, como esta imagen que sería un ejemplo, estaríamos hablando de una imagen de buena calidad, ¿vale? En el sentido de que me dice que hay una buena iluminación y bueno, pues se puede, bueno, y eso genera además que se distingan
los objetos que aparecen ahí en la escena. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo se distorsionaría o cómo se vería ese histograma ante una imagen de mala calidad o de malas características. ¿Sí? Bueno, antes, otra cosa, otro comentario que hay que resaltar del histograma. Del histograma, acuérdense, yo puedo obtener información sobre las condiciones de iluminación de captura de la imagen. ¿Sí? Ahora bien, eso es lo que nos dice el histograma. Ahora fíjense, este es un ejemplo, o este es un enunciado de lo que no podemos hacer con el histograma. ¿Sí? Ya en la lámina anterior describimos lo que sí podemos o lo que se puede hacer con el histograma. Es decir, el histograma por un lado me representa la frecuencia con la que está distribuido o con la que aparecen las intensidades de una imagen en particular. ¿Sí? Y en función a esa gráfica del histograma, pues yo puedo saber qué tan buena o mala iluminación se utilizó. Ahora bien, hay que tener cuidado con lo siguiente, dice, a partir de un histograma, no es posible recuperar la imagen de donde se derivó. ¿Sí? Dice, esto significa que existen imágenes que pueden generar el mismo histograma. ¿Ya vieron? Entonces, esto es lo que no podemos hacer con un histograma. Si yo solamente cuento con la información de un histograma, lo único que yo puedo hacer es inferir sobre la forma en que se capturó una cierta imagen. Lo que yo no puedo hacer con ese histograma es intentar reconstruir la imagen de donde se derivó el histograma. ¿Sí? Porque, bueno, por lo que nos menciona este enunciado, nos dice que dos imágenes completamente distintas pueden generarnos el mismo histograma. ¿Sí? Que bueno, ahí tenemos un ejemplo de dos imágenes que si nosotros obtenemos su histograma nos vamos a dar cuenta que será muy similar. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista esto. El histograma sí lo puedo utilizar para inferir cosas de la imagen, más sin embargo no lo puedo utilizar para recuperar o reconstruir la imagen de donde obtuve el histograma. ¿Sí? Entonces, simplemente tener cuidado con eso, de que si yo obtengo un histograma, acuérdense que el histograma debe de ir asociado a una imagen en particular, para no perder de vista la interpretación que hagamos del histograma. Y bueno, vean aquí ahora sí el ejemplo de un histograma de una imagen que aquí observamos que de manera visible es de baja calidad. ¿De baja calidad en qué aspecto? Pues en el aspecto en que vemos que el objeto pues no se distingue del todo bien o no es muy claro distinguir los objetos que aparecen ahí en la imagen, y eso pues básicamente lo observamos aquí dentro de su histograma. Vean lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo aquí el histograma de esa imagen, vean que de entrada está acotado solamente para un rango dinámico muy estrecho, es decir, vean que solamente abarca píxeles que será desde 90 hasta 140, por ejemplo, 145. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo típico de donde el rango dinámico decimos que es pobre. ¿Sí? Acuérdense que el rango dinámico es la cantidad de intensidades que ocupan los píxeles de la imagen. ¿Sí? Lo ideal es, o el rango dinámico ideal es que ocupen todas las intensidades disponibles. Aquí estamos viendo en esta imagen que el rango dinámico es muy pequeño o es pobre porque de los 256 posibilidades,
que tenemos para las intensidades solamente está ocupando, digamos, desde la 150 a la 90, o sea, solamente está ocupando 60. Y bueno, fíjense, ¿qué otra característica podemos observar o decir de este histograma? Ese rango dinámico que solamente es de 60 intensidades posibles, ¿dónde está ubicado? Vean que no está ubicado ni en la región baja, es decir, en los tonos oscuros, ni en la región alta, de los tonos blancos, sino más bien está hacia el centro un poco, ¿sí? Que son los tonos grises. Entonces vean esa relación que existe. En los tonos grises, que es aquí del histograma vemos del 125 al 150, que son los que predominan, y vean cómo está la imagen. Vean cómo la imagen en su totalidad se ve en tonos de color gris. ¿Sí? Entonces, este tipo de información es el que nosotros podemos verificar o distinguir aquí en el histograma. A ver, entonces ahora, aquí ya acabamos de observar que este histograma o este comportamiento de histograma, vemos que la mayoría de las intensidades de los píxeles de la imagen se concentran en la parte central de intensidades, por lo cual inferimos que la imagen tiene tonos o muchos tonos en color gris, y en efecto, si observamos la imagen, pues verificamos que en su mayoría se ve como grisácea. ¿Sí? Pregunta, imagínense ahora que así tal cual está el histograma, pero imagínense que estuviera desplazado hacia la derecha. Es decir, en el rango, si aquí lo tenemos más o menos en el rango de 100, 150, que estuviera desplazado en el rango de 200, 250. ¿Qué observaríamos en la imagen? Tonos más claros. Es correcto. ¿Sí? Se observaría una imagen en tonos más claros o en tonos blancos. Que eso tiene que ver con la función que discutimos ayer, que era el brillo. ¿Sí? De hecho, el brillo, el efecto que genera en el histograma es que va a generar que se desplace. ¿Sí? Entonces, para yo hacer que esta imagen sea más brillosa, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer la suma de una constante. Y mediante la suma de esa constante, entonces, el histograma se va a desplazar a la derecha. Por ejemplo, a este histograma, bueno, aquí ya estamos viendo el histograma, ¿sí? Pero trabajemos con la imagen. ¿Qué sucede si a la imagen le hacemos la suma de 100? A cada intensidad le sumamos un 100, pues eso se va a ver reflejado acá en el histograma, y ese histograma se va a desplazar al rango de 200 a 500. Y ahorita, como menciona su compañero, pues la imagen se va a ver en tonos claros o decimos que se va a ver muy brillosa o muy iluminada, pero eso lo acabamos de hacer, o esa es la función de brillo, adicionarle una constante. Por el contrario, si a esta imagen o a cada píxel le restamos una constante, por ejemplo, 80, ese histograma se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y se va a desplazar hacia los tonos grises. Perdón, se va a desplazar hacia los tonos oscuros. De tal manera que si después de que nosotros hagamos la resta por una constante a esta imagen y la volvemos a mostrar, la debemos de observar más oscura. ¿Sí? Entonces vean que ese efecto de iluminación, que es la operación que veíamos en la sesión previa, se va a reflejar directamente en el comportamiento del histograma. Eso es la iluminación. ¿Sí? Acuérdense que la iluminación lo que va a generar es que el histograma se esté desplazando a la derecha si nosotros hacemos la suma de una constante, a la izquierda si hacemos la resta de una constante.
¿sí? El efecto en la imagen es que se va a ver más brilloso, más oscura. Ahora, la otra operación de la que les hablaba era del contraste, ¿sí? El contraste tiene que ver, bueno, aquí me regreso un poco. Fíjense, aquí el histograma está concentrado en una región, es decir, tiene un rango dinámico pequeño. El contraste, la función que tiene, está asociado a ese rango dinámico. Por ejemplo, aquí decimos que esta imagen es de bajo contraste o de bajo rango dinámico. Para poder mejorar el contraste o mejorar el rango dinámico, ¿qué tendríamos que hacer? Pues buscar una operación que nos permita redistribuir el histograma para que ocupara un mayor rango, ¿sí? Lo ideal es tener histogramas que tuvieran este comportamiento. Vean que ocupan todo el rango de valores de intensidad, por lo tanto decimos que esta imagen es un ejemplo de que tiene buen contraste, ¿sí? En el caso de este tipo de imágenes, pues lo que tenemos que hacer nosotros es ver la forma de cómo redistribuir este histograma. Si aquí abarca de, no sé, de 90 a 150, buscar la forma de que abarque de 50 a 200, por ejemplo. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vean que en el caso del brillo lo que se hace es desplazar la función a la derecha o a la izquierda. En el caso del contraste, lo que tenemos que hacer es escalar la función. ¿Qué significa escalar? Pues que la podremos dilatar o extender para que este límite que está aquí lo podamos extender hasta 50 del lado izquierdo y este del lado derecho lo podamos extender hasta 200, por ejemplo. O en el caso ideal, que lo podamos extender hasta 0 y del lado derecho hasta 255. Y ahí lo que estamos haciendo es una redistribución del histograma, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Les digo, con la operación de escalado. ¿Qué es el escalado? Pues simplemente acuérdense o acudimos aquí a las operaciones de funciones y acuérdense que una función decimos que queda escalada así que si la multiplicamos por una constante, ¿sí? Acuérdense, si la multiplicamos por una constante menor a la unidad, estamos haciendo un efecto de comprimir la imagen, ¿sí? Si la multiplicamos por un factor, vamos a decir, mayor a la unidad, entonces la estamos elongando o la estamos estirando, ¿sí? Eso es como funcionaría el contraste, ¿vale? Entonces, de las operaciones que describimos ayer, la que se llamaba brillo, bueno, ahí sí dijimos de manera concreta que había que sumar una constante. Ya vimos, o aquí estamos viendo en el histograma, que si hacemos la suma, el histograma se desplaza a la derecha, si hacemos la resta, se desplaza a la izquierda. En el caso del contraste, simplemente mencionamos que era el rango dinámico, o la diferencia de la intensidad de mayor valor menos la intensidad de menor valor. En este caso, aquí tendríamos la intensidad de mayor valor 150 y la de menor sería 90. Entonces, esa diferencia es el contraste de esta imagen, que es pobre. Lo ideal es que esa diferencia fuera de 255. Entonces, para mejorar eso, pues la operación que hacemos, lo que les comento, sería una multiplicación, ¿sí? Entonces, a las intensidades o a la función de imagen y de x, y, simplemente la voy a multiplicar con una constante y eso va a generar que exista una redistribución, ¿vale? ¿Por cuál constante? Bueno, por el momento a lo mejor podemos experimentar y simplemente multiplicamos para ver qué efecto se ve, pero ya en la práctica existen métodos o procedimientos los cuales determinan esa constante, ¿sí? Y eso lo hacemos dependiendo de cómo querramos nosotros que ocurra esta redistribución, ¿sí?
La forma más básica bueno, y una vez que ocurra esta redistribución, a eso le vamos a llamar mejora de contraste. Y ahora sí, la forma más sencilla o básica de mejora de contraste es que esta redistribución sea lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Pues que la separación que nosotros hagamos aquí entre estas intensidades sea uniforme, ¿sí? Es decir, que sea constante. Porque acuérdense que aquí para mejorar este rango dinámico lo que vamos a hacer es como si tomáramos de aquí la función y la estiramos hacia el lado izquierdo y luego la tomamos de este lado y la estiramos hacia el lado derecho, ¿sí? Ese sería el efecto de la mejora de contraste. Entonces vean que como a través del histograma ya nos dimos cuenta de esas dos propiedades importantes al respecto de las imágenes digitales, cómo podemos identificar si tiene buena iluminación o si tiene buen contraste, ¿sí? Acuérdense, la iluminación del brillo está relacionado con, bueno, visto aquí en el histograma, si esta función se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el contraste está relacionado con la distribución de estas intensidades. Si queremos mejorar el contraste, pues simplemente hay que estirar esta distribución a los lados y eso lo hacemos mediante la multiplicación. Para el brillo o iluminación es mediante una suma. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Okay. No, todo bien. Perfecto. Pues no, profe. Continuamos. Bueno, aquí ya pasamos, hasta aquí es el concepto de histograma. Bueno, lo seguimos trabajando, pero ahora, bueno, hablaremos de este concepto de ecualización o equilibrio de un histograma. Ese concepto de ecualización, pues básicamente se refiere a la mejora del contraste, ¿sí? Dice, se refiere a la mejora de la distribución de las intensidades, es decir, ocupar la mayoría de las intensidades permitidas en la imagen para mejorar la calidad de la imagen en cuanto al contraste y la iluminación. ¿Sí? Entonces, cuando se hable de ecualizar o equilibrar un histograma, quiere decir que se va a redistribuir las intensidades dentro del histograma, ¿sí? Con la intención, como dice aquí, de ocupar la mayoría de intensidades permitidas. Y bueno, aquí lo que les comentaba hace un momento, el primero de ellos sería la ecualización lineal, que es la forma, vamos a decir, básica, pero ya dependiendo de las características que yo quiera resaltar en una imagen, igual vamos a encontrar varios métodos o técnicas. Aquí nosotros, bueno, nos concentraremos en esta, que es por ser la básica o la base, y bueno, veremos una segunda, pero eso no quiere decir que son las únicas, sino simplemente es para mostrarles cómo funciona o cómo funciona el proceso de mejora. Les digo, ya en la práctica, igual ya veremos si es que por aquí hay alguna otra función adicional para ver otros métodos, pero digamos lo fundamental es esto que vamos a hacer, principalmente en la forma en que opera. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, como dijimos, es ampliar el rango de intensidades presentes en la imagen, idealmente hacia el máximo. Bueno, aquí simplemente les estoy mostrando, así como, utilizando el histograma de la imagen previa, que esta primera línea horizontal, vamos a decir, me representará aquí el dominio del histograma original, y el objetivo sería
estirar este rango hacia el lado izquierdo para que quede en este punto, y el lado derecho y otra vez estirarlo de tal manera que quedara aquí en el valor máximo, ¿sí? Esa sería la idea fundamental. Y entonces lo que vamos a hacer, o la idea sería encontrar de manera lineal una constante que me permitiera hacer ese cambio, ¿sí? En otras palabras, diríamos que vamos a hacer un mapeo de este conjunto de datos de 40 a 120 hacia el conjunto de datos de 0 a 255. En este caso, bueno, lo resolveremos o lo haremos de forma lineal, ¿vale? Pero bueno, lo haremos en la siguiente sesión. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Pues en realidad no, profe. Ok, si no hay preguntas o comentarios al momento, bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí y continuamos en la siguiente para no truncar la idea de hacer este análisis que les describo, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay comentarios o preguntas, bueno, dejamos la sesión hasta aquí y bueno, que tengan buena tarde. Sale, profe, nos vemos, gracias. Hasta luego, de nada.